Bueno, yo soy Víctor del Charmas Trías y mi compañero Ferran del Hospital del Mar. Y venimos a hablarles un poquito de cómo es la residencia de dermatología, ¿no? Entonces, creo que la primera pregunta es, ¿qué tal esta especialidad como especialidad médico-quirúrgica, ¿no? ¿Cómo se reparte un poco el tiempo? Yo creo que aunque se dice que es médico-quirúrgica, es básicamente más médica y una parte más o menos grande en función del hospital y de lo que queráis hacer quirúrgica. No sé, Ferran, si también piensa lo mismo. Sí, 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 completamente. Es 80% médica, 20% quirúrgica. Entonces, bueno, en Entonces, función del hospital, lo que ha dicho Víctor, se potencia más la parte quirúrgica, hay otros que se hacen muy poquito y servicios que se potencian mucho más. Y luego también tiene la ventaja de que si te gusta mucho la cirugía, que igual es una cosa que de primeras no te atrae, pues luego tienes la posibilidad de, ¿no?, de desarrollarlo mucho más y dedicarte plenamente a ello, que realmente se hacen cosas muy, muy chulas. Pero si hay alguien muy cirujano, que se mire otra especialidad, creo yo. Ese sería un poquito el mensaje. o otra comunidad, si no diríamos también, Ah, ¿no? sí. Quizá hay sitios en Andalucía, por ejemplo, que son más quirúrgicos que aquí en Cataluña. Aquí en Cataluña somos relativamente poco quirúrgicos en comparación con otros sitios. Pero bueno, hay otros donde hacen el ganglio centinela, lo hace el dermatólogo. Aquí no se suele estilar eso mucho, Y ¿no? luego esto es una Y especialidad fundamentalmente, ¿no?, de médica y de consultas, en la cual pues vais a estar, ¿no?, si os dedicáis a ella, que espero que sí, vais a estar plenamente en las consultas, será vuestro día a día viendo pacientes de manera ambulatoria, y luego sí que hay un pequeño porcentaje, ¿no?, pues que se dedica a atención hospitalaria, muy puntualmente a algún paciente ingresado, y sobre todo donde vais a estar más deambulando por el hospital será cuando se hagan interconsultas. Pero la actividad fundamental es en consultas externas. ¿No, Víctor? sí, 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 básicamente tu día a día es pasar consulta en las consultas externas y hay un pequeño conexión con el resto de especialidades, sobre todo en las interconsultas y a veces en urgencias, que también, bueno, es gratificante, ¿no?, cuando ves alguna cosa por allí, pero básicamente pensad que son consultas y por tanto no es una especialidad también en este sentido en el que tengas que correr en general. No hay ningún problema en cuanto a que puedas hablar de hacer las cosas con calma, pensártelas durante unos cuantos días, ir viendo. ¿Cuántos años se realiza la especialidad? Nosotros aquí son 4 años. ¿No, Ferran? Exacto, sí, sí, 4 años. 4 años y Y listo. Como la media de especialidades. sí, El como primer casi. año, bueno, si queréis hablar de las rotaciones ya enlazamos con esto. Sí, Esto va en función de cada hospital, ¿eh? Esto luego a nivel personal, si queréis preguntarnos a mí o a Víctor o a algún otro compañero, ya lo resolveremos. Pero en general el primer año se dedica, ¿no?, a rotaciones, medicina interna, urgencias, infecciosas depende del hospital. Luego hay gente que rota por cirugía plástica. Hay otra gente, por ejemplo en mi caso, que vamos a drasanas, a ver ETS. Y luego sí que en general, a finales de primer año, inicios de segundo, ya uno en su servicio, rotando ya por los diferentes dispensarios monográficos, ¿no?, pues para ver psoriasis, melanoma, ampollosas, linfomas, dermatología pediátrica, etcétera. Y luego sí que, en función también de cada hospital, de R4, pues puedes tener tu propia consulta, que esto yo creo que es una cosa muy, muy interesante que tengáis en cuenta a la hora de escoger el hospital, porque creo que es un hecho que cuando coges esa habilidad, ¿no?, visitando tú cada día de R4, luego la transición de residente adjunto es mucho más leve. Que igual en un hospital que no se potencie tanto esto, tal vez al final sales preparado porque te dejan solo muchas veces. Pero sí que es verdad que es una cosa que es, ¿no?, es así. Pero es una cosa que es interesante y bueno, que hay hospitales que te dan ¿no?, este plus, que de R4 pues o tienes tu quirófano algún día o tienes tu consulta algún día y que es una cosa interesante. Pero fundamentalmente es esto, de R1 rotaciones por el resto de especialidades y luego de R2, R3 pues por diferentes dispensarios monográficos y ya de R4 pues posibilidad de o más dispensarios o tu propio consulta o ambulatorio incluso o quirófano. luego en cuanto a rotaciones también se pueden hacer más médicas tipo reuma, también hay sitios donde se hace. Y
también se pueden hacer rotaciones externas. Rotación en medicina interna urgencias que aporta la residencia de dermatología, porque las enfermedades que se ven en interna urgencias no me encajan, ejemplo, insuficiencia renal o diabetes o neumología. Sí, eso es verdad. O sea, si tú ves una insuficiencia renal, pues no te va a aportar muchas cosas en principio, ¿no? Eso es lo que tú de entrada ves. Pero luego sí que es verdad que eso es la primera impresión que tienes. No tendrá una enfermedad primordialmente dermatológica, pero luego tienen un prurito los pacientes con insuficiencia renal que te van a venir a las consultas. O sea, que más es mejor que los hayas visto de alguna manera y poder... Hay gente que te viene simplemente porque tiene prurito y en el estudio del prurito pues le tienes que mirar la función renal, ¿no? O sea, la derma, como un órgano más del cuerpo que es la piel, simplemente tienes que tener en cuenta que se correlaciona con otras muchas enfermedades que no son primariamente cutáneas y que también tienes que conocer. Y infecciones en la piel hay muchas. Están la tuberculosis como el típico, ¿no? Que siempre te ponen, pero la leishmania, las micobacterias atípicas, todas las bacterias tipo celulitis, La impétigo, celulitis, sin ir hongos. más O lejos. sea, No, y en yo el creo que servicio de también es urgencia vas a ver interesante que en el primer momento no lo valoras, es el manejo de fármacos, ¿vale? Porque ¿no? La dermatología ahora ya no se limita a poner una cremita y ya está, aunque mucha gente lo piensa así, ¿no? Cada vez es más frecuente el uso de tratamientos sistémicos, inmunosupresores o antibióticos, antifúngicos, que pueden tener interacciones con otros fármacos, los cuales tienes que conocer. Y yo qué sé, por ejemplo, si pones una ciclosporina, el paciente se pone hipertenso, pues si tienes un poquito de manejo de antihipertensivos, pues le puedes poner un amlodipino o que no te interaccione el antifúngico con otra medicación, etc. Entonces, en el tema también, yo creo que de ajuste de fármaco puede tener un punto positivo, ¿vale? Y bueno, que aparte, pues también está bien porque haráis urgencias, sea un año, sean dos, que es lo normal, y para hacer las urgencias, pues sí que es beneficioso, porque si no vais a estar allí aún más desprotegidos de lo que se suele estar. Que en ese sentido creo que Sí. es algo beneficioso para vosotros, vaya. Y bueno, que al final, eso, mirarlo un poquito como en global y sí que tiene sentido, ¿eh? O sea, no. Cuando empiezas al principio sí que lo ves un poco más extraño, pero luego, ¿quién nos iba a decir a nosotros que en el COVID íbamos a tener sentido en algún momento y Exacto, lo tuvimos, exacto. ¿no? O sea, que para todos hay. Y en cuanto a rotaciones externas, también se te permite en general, bueno, depende un poco del hospital, pero también se te permite ir a otros sitios a ver cosas que en el tuyo en general pues no se hagan. Y eso pues depende un poco del hospital al que vayas. Si tu hospital se hace un poco de todo, pues las rotaciones externas son menos. Si tu hospital le falta alguna cosa más, pues te irás a otros sitios a hacerlo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y bueno, pero posibilidad siempre hay que yo sepa, no hay ningún sitio donde te nieguen la capacidad de ir a algún sitio y sobre todo que tú decidas como mínimo una de las rotaciones esas a las que vas a ir. Yo creo que la ventaja de la dermatología, aparte de que, bueno, a mí y a Víctor, evidentemente es una especialidad que nos gusta mucho porque, ¿no? Es muy visual, muy atractiva, abarca grandes campos, ¿no? Desde patología inflamatoria, infecciosa, autoinmune, sistémica, tumoral. O sea que hay un abanico muy amplio y manifestaciones muy variadas que realmente cada día te suponen un reto, ¿no? Todas las especialidades tienen su gran volumen de patología, ¿no? Porque el oftalmólogo ve la catarata, nosotros el carcinoma vasocelular y las verrugas, como el que dice, y el reumatólogo verá la artrosis, pero es una especialidad que yo creo que si quieres nunca te vas a aburrir. Y el día que te aburras, pues puedes decir, pues me voy a la privada y hago cuatro tonterías. Y, y luego, aparte de esto, que es una especialidad que se fomenta mucho la formación, ¿vale? Y esto es la ventaja de no tener una planta, porque las especialidades que tienen planta se basan fundamentalmente en los residentes. Y la ventaja de no tener es esto, que se potencia mucho la formación, asistencia a congresos, asistencia a cursos, a simposios, a rotación externa. Y creo que eso es un punto que es muy favorable. Los dermatólogos somos la envidia del hospital, es así, porque viajamos mucho. Si no, que lo diga Estás Vic. saltando puntos, Ferran, te estás saltando puntos. Ah, no, pero es que para ir discutiendo así, Sí, sí. tampoco hace falta seguir un orden muy estricto. Entonces, bueno. Luego, no el día a día del residente de la especialidad. Bueno, aquí en Cataluña, como sabéis, el horario es de 8 a 5. Somos unos pringados en comparación con el resto. Exacto, sí. El resto de comunidades es de 8 a 3.
Y bueno, habitualmente por la mañana también depende del hospital, pero por la mañana de 8 a 9 se hace la sesión, luego de 9 a 1:30, 2 son las consultas, y luego pues vas a comer y por la tarde pues haces interconsultas, algún trabajo que tengas que hacer, dedicarlo a estudiar, etcétera. No sé si Víctor Sí, sí, no de acuerdo. totalmente, totalmente. O sea, en general es hasta las 5 también. Pues, os hablan de los dos hospitales que probablemente cuando decimos que es a las 5 es que es a las 5. Hay otros sitios donde dicen que es a las 5 e incluso salen un poquito antes. Nosotros Sí, exacto, no solimos salir, no exacto, solemos salir mucho antes, la verdad. exacto, sí. Incluso algún Incluso un día, no poquito nos más. vamos a engañar, algún día sales más tarde y hay quirófanos de tardes a veces y los haces y no los cobras. Y son hasta más tarde, ¿eh? Las cosas como son. Que si algún día acabas a las 8 porque hay quirófano de tarde, pues acabas a las 8. Pero en general es eso, de 8 a 5. Y Vale. se suelen hacer las sesiones, ¿no? Dentro de este horario, las sesiones, las visitas y... ¿Qué preguntan? Guardias médicas y también me interesa el día a día del adjunto. Vale, vale. En cuanto al día a día del adjunto, es un poco más corto en general. No se quedan hasta las 5 como el resi de turno. O sea, a las 3 muchas veces en cuanto a acabar las sesiones, porque nosotros las hacemos por la tarde, hay otros que las hacen por la mañana y se acaban antes. Y pues lo mismo, si tienes quirófano, pues ese día no vas a operar. Y no sé vosotros cómo lo tenéis, Farran, nosotros tenemos un día para estudio, para ir dedicándote a esas cosas, ¿no? Que te gusta un poco más de mirarte, de estudiarte, de poder hacer una base de datos, pues un día a la semana se nos permite hacer eso. No sé si Sí, vosotros esto, también. bueno, hasta el día de hoy también está un poquito montado, pero ahora con el tema de reestructurar el servicio por el COVID, pues ha cambiado un poquito. Pero bueno, la idea sí que es que se entienda que cada junto tenga un día al menos libre pues para hacer o papeleo o algún estudio, tiempo un poquito libre de que no sea asistencia puramente dicho. Mm. Nos preguntan por rotaciones externas, que hemos dicho que sí. Si se nos tiene permitido pasar consultas, Y no se nos esto no es tiene que esté permitido. permitido, es que te lo inculcan. Sí, sí, tal cual. En máquina lo haces. Y en el día a día, por supuesto, que pasas consulta. En principio, siempre hay alguien a quien le puedas preguntar. O sea, no tengáis miedo por eso, que siempre va a haber alguien a quien le podáis preguntar si tenéis alguna duda, y más cuando sois residentes. Y cuando eres adjunto, de hecho, que nosotros ahora somos estrenados hace nada, hay alguien al lado a quien le puedes preguntar, vayas donde vayas, casi en La todos ventaja del sitios. hospital, ¿no? Y que son hospitales grandes en todos los, ¿no? En dermatología se hacen hospitales grandes. Entonces te formas bien, yo creo, en todos ellos. Mm. La ventaja de como son servicios más o menos grandes, siempre tendrás a alguien al lado para comentar. Y si no, como realmente el paciente se va a morir ahí en la consulta, haces una foto y lo discutes en la sesión clínica y ya está. Que es la ventaja de que, bueno, a veces hay cosas que no se pueden diagnosticar al momento y tienes que debatirlas con los compañeros. Pero bueno, es la ventaja de no tener que correr, ¿no? Te tranquiliza. Luego también pregunta Licha y el tema de las guardias médicas, que bueno, esto ya en mi hospital, por ejemplo, son 2 años, más o menos cada mes 3 guardias. Y bueno, pues son de puerta, son de urgencias. Y bueno, se hacen. Habitualmente a los dermatólogos no nos gustan mucho, pero bueno, se acaban haciendo y ya está. Hay gente que sí, que es más motivada y las alarga. Y luego, pues cada hospital cambia. Hay hospitales que son 1 año, hay hospitales que son 2. En Ganruti creo que es 1 año, ¿no? Pero hacéis más No, guardias. dos, dos. Nosotros somos los dos. Dos Tú y y yo más somos los dos. guardias. Sí. Dos y más guardias. Pero bueno, esto es preguntar en cada hospital. Pero en general es esto. 1 o 2 años y poner 3 guardias al mes. Y bueno, se hacen y ya está. Y son de médicas en general. Aquí Sí, en Cataluña hacemos de médicas, no hacemos de quirúrgicas. En otros sitios sí que hacen más de plástica, País pero aquí Vasco hacen de plástica, creo. sí. Pero aquí es de medicina. Entonces, ¿cuántas guardias se hacen? Pues depende. Cuando eres R1 haces unas 3, 4. Cuando eres resi, por lo menos de segundo año, en el mar hacen menos, no hacen unas 3 también. Nosotros Sí, hacíamos 5 o 6. sí, sí. Luego Rodolfo pregunta de qué hospitales venían. Bueno, Víctor viene del hospital de Can Ruti, o Germans Trias y Pujol, y yo del Hospital del Mar. Sí. Contestado. ¿Y qué pensamos de los hospitales de Barcelona como Sant Pau y Bellvitge? Son súper buenos hospitales los dos y el resto de hospitales también, ¿eh? O sea que Sí. no porque nosotros vengamos aquí vamos a decir nada malo del resto porque tenemos amigos en todo el resto y la verdad es que no tenemos la sensación de que ninguno
esté mejor formado, ni que tampoco esté mucho más amargado por haberse formado en ningún otro hospital, ¿eh? O sea, más o menos. Yo creo Alguno que obviamente tiene mejor un punto y otro tiene mejor otro punto, pero en sí, general, cuando haces la media, muy parecidos todos entre ellos. estoy de acuerdo. Yo creo que la formación, 50% depende de ti, incluso un poco más, y el resto un poquito de servicio. Cada servicio tiene sus particularidades, que esto al final no es lo que a uno acaba diciendo que vaya a un sitio o vaya a otro, o el feeling que te da a conocer a la persona que te atiende, etcétera. Pero lo bueno de la dermato es que como se hacen hospitales grandes, sea donde lo hagas, es que saldrás bien formado y de que la formación en parte depende de ti. No es como, por ejemplo, medicina interno, que tiene hospitales como Vall d'Hebron, que hospitales como Calella, que claro, el salto es muy diferente. Que uno no es ni mejor ni peor, pero es muy diferente el ámbito, ¿no?, hospitalario. En el caso de dermatología yo creo que todos son muy iguales, cada uno con sus particularidades, pero que en todos ellos os vais a formar bien y que tampoco os obsesionéis, porque si os quitan la plaza, yo que sé, de San Pau, que formáis en Baby Chef, que os vais a formar bien, ¿eh? Que esto no os preocupe ni mucho menos. Que si queréis hacer dermato, hacedla donde queráis o donde podáis, que saldréis bien formados. Por esto no os preocupéis. Como preguntan cuáles son los puntos fuertes de los hospitales de Barcelona y alrededores y en qué nos fijaríamos para elegir el hospital. Bueno, puntos fuertes de los hospitales de Barcelona es que todos son hospitales de alta complejidad en general, con lo que hay relativamente de todo en general en todos los hospitales que vayáis. Entonces, eso que hemos dicho de que tienes que rotar para ver otras cosas no es una cosa muy, muy común. Ves alguna cosa puntual fuera, pero en realidad lo haces casi todo en tu propio hospital. Y eso también te permite que al ser hospitales grandes, que tú puedas hablar con todo el resto de especialistas que te van a ayudar en el manejo de depende de qué paciente, ¿no? Un paciente complejo quirúrgicamente, pues vas a estar al lado del plástico. Un paciente que tenga una enfermedad autoinmune, pues vas a tener el apoyo de interna y de reuma porque trabajáis, está todo el hospital ya muy montado en enfermedades complejas, donde se trabaja todos juntos, donde hay equipos multidisciplinares para casi todo. Que al final tiras una piedra y te salen 3 equipos multidisciplinares debajo, para cualquier cosita que penséis. Y, Exacto. Y luego en lo de a qué os fijáis para elegir hospital, esto al final es un criterio muy personal, creo yo, ¿eh? Ya digo, las diferencias las hay, tampoco creo que sean abismales. Para mí una cosa importante que yo le daba importancia era el tema de la consulta de R4, que creo que es un punto positivo, que tanto en Canruti como nosotros tenemos. Y luego sí que es verdad que en el clínico, por ejemplo, hay una rotación de 6 meses en planta. Y yo esto lo veo absurdo. Que luego es verdad que hablando con los residentes del clinic, luego hacían la planta, que eran 1 o 2 pacientes, y se ven a las consultas. Que al final tampoco, no sé. Pero bueno, también depende. Sí que hay hospitales que igual hacen un poquito más de cirugía y otros que menos. Pero bueno, es difícil decir. Muchas veces uno acaba decidiendo por lo que ve y por lo que le gusta cuando va a preguntar. Claro, en este caso sé que es difícil porque no puedes preguntar, ¿no?, de manera directa, pero no sé. cuanto a salidas laborales, ¿qué tipo puedes trabajar en la pública o es difícil? No hay Salidas problema. laborales, las que queráis realmente, no hay pocas que se diga. ¿Se puede trabajar en la pública? Sí. Hombre, si tu objetivo es trabajar en el área de melanoma del clinic, pues probablemente es un sitio difícil de trabajar porque ahí están los mejores de melanoma, no del clinic ni de Barcelona ni de España, probablemente uno de los mejores del mundo. Entonces, pues claro, o sea, hay sitios donde no vas a entrar justo al acabar, pero tanto Ferran como yo de momento nos hemos quedado en el hospital donde estábamos, ¿no? Sí, O sea, sí. y que si no te quedas aquí, siempre hay otras opciones. O sea, ¿qué movimiento hay? Movimiento hay, mucho. Y privada ya, Que ni sea hablemos. pública, igual es más complicado tener una plaza en un hospital público de tercer nivel en Barcelona. Pero Exacto. si en Barcelona, algún hospital de segundo nivel o fuera de Barcelona, no, en la pública hay ofertas continuamente. Y Y, cuando decimos fuera de Barcelona, contamos ya Vallesos, Maresma, Baix y, Llobregat, ¿eh? O sea, que a tiro de piedra. Que no estamos y, hablando de irnos al Pirineo. y luego aparte lo que es la privada, la dermatología es una especialidad que está en auge. Entonces, que no os preocupéis, porque al menos a día de hoy, de aquí 5 años no lo sé, pero a día de hoy no, problema de trabajo no hay. Que por No, este en un sentido es sitio o en otro. una ventaja de Moridos de hambre, no os cada vez. moriréis de hambre.
no tenéis que preocuparos por el tema laboral. ¿Cómo es vuestro salario? Me han comentado que hay bastante diferencia entre hospitales concertados y públicos. Bueno, no hay tanta realmente. Hay, digamos, 3 salarios. Está el salario de los del ICS, que somos Canruti, Valdebrón, Bellvitge, y en estos también se incluirían pues Lleida, se incluiría Tarragona, que ha abierto la plaza hace poco, y todos estos, y San Pau, y creo que, no sé si también los Sabadell, cobramos más o menos lo mismo. Luego hay 2 que cobran un poquito más, esto puede hablar Ferran mejor que yo. Sí, el mar y luego el que cobra más es el clínico. Y son más o menos 1.000 euros de base, ¿no? Cuando eres resi, 1.100 si es del mar, ¿no, Ferran? Y 1.200 si eres de clínico. Sí, más o menos. Más o menos. Y cada año se incrementa 50, 60 euros. Yo de R4 estaba cobrando 1.300, 1.350, más o menos. Yo 1.000 y poco, pero eso era. Bueno, Y los 2 primeros años, cuando nosotros hacemos guardias, pues tienes un poquito más. Y ya son 1.600, 1.800 en función de lo que hagas. Pero vamos, que más o menos por ahí está la cosa. En eso no cambia mucho. Y el pago, pues lo acabamos de responder. Vale. Relación médico-paciente-familia. Bueno, como es una especialidad que normalmente ves en las consultas, pues realmente el trato con la familia, aparte del propio paciente, es algo súper habitual y donde no solemos tomar las decisiones nosotros solos. O sea, siempre se consensúa porque, como hemos dicho antes, como no son situaciones en general de poner la vida en peligro de manera urgente, siempre puedes tomar la decisión de manera consensuada. No es tienes que tomar la decisión rápida, urgente, mientras el paciente está inconsciente, en general. Total, en una NEC, como mucho se te podría plantear eso, en el resto no es algo habitual. exacto. ¿No? Bueno, hemos hablado ¿no? de los congresos, cursos, que ya lo he explicado un poquito antes. Sí. Y sí Y que la se incentiva financiación. a ir. Habitualmente cuando vas tienes que llevar un trabajo. En mi hospital, creo que Víctor también lo puede. Sí, Es habitualmente cuando vas a un congreso tienes que llevar un trabajo. Está bien porque al final también es currículum que haces, que puntúa. Y habitualmente siempre conseguimos financiación. Siempre hay la industria que te respalda detrás. Al menos hasta el día de hoy. No sé si en este nuevo escenario cambiará la cosa, pero hasta el día de hoy sí. nos preguntan cómo se vive en relación al pago y al coste de vida en Barcelona. Bueno, podríamos estar mejor, ¿no? Si cobráramos más, eso creo que es algo que estamos todos de acuerdo. Pero aparte de la reivindicación totalmente lícita y normal de que el salario debería ser más alto, en general tampoco conozco a nadie que diga que no puede vivir con el sueldo. Sí, pues que que no te vas a poder hacer tu viaje a las Maldivas, si es lo que esperas, pero para pagarte las facturas, comer y hacer tu viajecito. Yo mi viaje al año me lo hacía y no os pensáis que me iba a 2 pueblos para arriba. O sea, que si me iba a la otra punta del mundo, lo hacía. Solo tienes que hacer un poco de cálculos y ya está. Claro, No ser una guardia más. tenéis que contar que vais a ganar más, luego, en principio, si dejáis de hacer guardias, que es lo normal, cobraréis menos. Entonces, sí que es verdad que el precio del alquiler es caro en Barcelona y que la gente lo que hace habitualmente cuando viene a vivir aquí de fuera es compartir piso. A menos que consigas algún piso más pequeñito que lo puedas permitir, habitualmente la gente lo que hace es compartir. Pero bueno, si compartes piso no hay ningún problema por vivir. Que es más caro que otros sitios, pero no tiene por qué ser un impedimento esto. Sí. Y luego cuando eres mayor, no sé si a ti también te ha pasado, Ferran, a mí por lo menos, de R4, pues hay a veces algún hospital que acaba medio absorbido por el hospital grande, que en el caso de Canruti es Mataró, y entonces, como les falta gente para acabar de cubrir las consultas, te piden que tú hagas una consulta de tarde cuando tú ya has visitado de mañana, y eso que haces de extra, pues te lo paga el hospital. O sea que haces como una guardia haciendo una tarde. Sí, sí. ¿No? Eso también pasa. Sí que es verdad que hay hospitales que favorecen o permiten que de finales de R3, R4 hagas privada, ¿vale? Que eso a nivel legal, pues hay un vacío legal ahí, pero hay hospitales que sí que
que no dicen nada, incluso que a veces te lo ofrecen, ¿eh? En mi hospital, si venís algún día, es que va a decir que prohibido. Pero, claro, si es una cosa que tienes examinados de R4 puedes hacer, bueno, pues es un sueldo extra que también, ¿no? Tienes un ingreso. Pero bueno, en general la idea es que durante la residencia es para formaros y como mucho a finales de R4 sí que podéis empezar a hacer privada de cara, ¿no? A cuando acabéis de tener al menos un sueldo fijo, pero que tampoco lo tengáis muy en cuenta esto a la hora de escoger, creo yo. Vale, nos pregunta, este ya está hecha. Uy, perdón. Luego también, bueno, este ya está. Luego Ana pregunta, a veces que veo solapamiento en algunos aspectos, por ejemplo, infecciosas y alergias, trabajar en equipo. Claro, a ver, por ejemplo, en mi hospital no hay alergólogos, entonces mucha parte, ¿no? de alergia la llevamos nosotros, pero bueno, es verdad que en todas las especialidades hay un cierto solapamiento, ¿eh? Hay un tipo de infecciones que son muy de derma y sé que hay otros, por ejemplo, si tienes una leishmania que hay que tratar con sistémico, pues lo comentas con infecciosas y habitualmente pues el manejo lo hacéis conjuntamente. Una tuberculosis habitualmente pues el tratamiento lo pondrá el infectólogo. Pero bueno, el diagnóstico quizá lo hace el dermatólogo, ¿no? Que es a nivel cutáneo. Luego también está la parte, ¿no? de venerología, que hay centros que está más potenciada, hay centros que la absorben más infecciosas y centros que incluso lo hace más medicina interna. Bueno, esto es un poco particular a nivel de cada hospital, creo yo, de cómo está organizado, ¿eh? Tampoco te puedo dar una pregunta, hay una respuesta muy... Bueno, yo creo que al final cada uno sabe de lo suyo, ¿no? Y nosotros sabemos de ver la piel y un infectólogo sabe mucho de infecciosas, pero quizá interpretar la lesión cutánea, pues no saben ver tanto si una lesión es más granulomatosa, más liquenoide o más eczematosa, aunque nosotros lo veamos en algunos casos súper claro. En otros también tenemos dudas, ¿eh? Pero en algunos casos lo ve súper claro. Entonces, claro, el interpretar la lesión cutánea como tal, suelen hacer, nos hacen interconsulta en general. Y con alergias, pues lo parecido, ¿no? Ellos tienen mucho manejo en cuanto a saber qué fármacos, cómo son las reacciones, en manejar cuando la alergia es más tipo angioedema, que con el peligro de la vida, pero en el momento en que hay una toxicodermia tipo la toxicodermia maculopapular normal o cuando haces un exantema fijo pigmentario, pues lo hace el derma tranquilamente, muchas veces. Y las epicutáneas habitualmente las hace el dermatólogo. En cambio, los prick test los hace más el alergólogo. Sí. O sea, cada uno más o menos tiene lo suyo. Y en cuanto al reuma, pues parecido. O sea, el reumatólogo sabe interpretar muy bien la parte sistémica o la parte de las articulaciones en cuanto a manifestaciones de las enfermedades reumatológicas, pero la parte cutánea a lo mejor puedes no estar de acuerdo con lo que ellos están viendo. Bueno, y ahí está la gracia. Y para eso están los comités y las reuniones con las otras especialidades, para hablarlo siempre con muy buen rollo en general, no, no se hace nunca con discusión y es súper gratificante cuando ves que a lo mejor lo que tú dices pues ayuda al diagnóstico, lo que te ha dicho el otro te ayuda a ti. O sea que por eso no os preocupéis que no hay solapamientos, no ayuda. Y luego, si creemos que es importante hacer investigación durante la residencia, que es muy importante para el currículum y dice que es preferible hacer asistencia para formarse bien e investigarlo a punto. Yo, lo que te diría yo es haz lo que quieras, tal cual. O sea, ni es súper importante ni es una cosa banal. Hazla en la medida que a ti te guste. Hay gente que tiene un perfil muy investigador, pues investiga tanto como quieras. Hay gente que no le gusta ese, que le gusta hacer la asistencia, pues haz asistencia. Haz la investigación para cubrir el currículum y ya está, lo que te pidan, lo mínimo, y sigue con tu vida. O sea, no es ni limitante ni imprescindible. Exacto. Yo creo que un mínimo sí que hay que hacer, pero luego es cada uno, ¿no? que decide, pues me interesa un montón esta cosa. Y te puedes meter incluso en un grupo para investigar, plantearte, ¿no? un proyecto de investigación para pedir una beca cuando acabe la residencia, hacer la tesis, y luego pues puedes decir, pues mira, yo he hecho lo mío, pero a mí me gusta a distancia, ver pacientes y ya está. Pues también es respetable. Eso también es un poco lo que te gusta a ti. Pero lo que está claro es que lo importante de la residencia es formarse. Esto es lo que está por encima de todo. Y luego, pues la investigación, pues un poquito adaptada a lo que te interese.
¿Y cómo es el tema de la financiación para las investigaciones? Es un tema totalmente nuevo. Bueno, en general no lo vas a buscar tú como residente, así que no te preocupes que el tema de financiación para las investigaciones, si lo tiene el hospital, tú te añades, pero no suelen darte la beca a ti como residente para investigar. No, Ferran, no es eso. Sí, no, y si haces un proyecto de investigación, el servicio como, ¿no? Y también son hospitales grandes que hacen ensayos clínicos y tal, ya tienen un fondo monetario para si hay que hacer, si hay gastos, los cubre, si está justificado. Que por esto no creo que tengáis que pensar, y menos ahora, ¿eh? Menos ahora. Si dudamos con otras especialidades. Yo sí, no sé tú, Ferran, pero yo sí, yo claro. Si el que no dude, no sé cómo lo hace, pero claro. ¿Y cómo nos decidimos? Pues yo cuando hice el examen MIR ya más o menos sabía lo que quería hacer, ¿no? Pero dudaba con alguno. Y al final yo lo que quería, después de tantos años estudiando, lo otro, quería algo que me permitiera vivir y hacer lo que yo quisiera y ver lo que iba a hacer. O sea, no hacer una prueba para poder ver lo que estaba haciendo, sino verlo directamente. Y eso te lo permite la derma, ¿no? Por un lado, es una especialidad tranquila, en el sentido de que no nos engañemos, en cuanto seáis adjuntos tendréis un horario bastante bueno en comparación con el resto, que puedes hacerte una planificación familiar y ver a tus amigos y salir y tener los fines para ti y no pensar en si tienes guardia porque no la vas a tener, simplemente los fines son tuyos. Y que luego es muy chulo el ver la enfermedad que estás tratando directamente. Cuando se cura, lo ves que se ha curado. Cuando va mal, lo ves que está yendo mal. Eso a mí me gustaba, pero bueno. Sí. No sé tú. Y yo en mi caso, pues dudaba con oncología, pero tenía bastante claro que quería hacer dermato. Me asustaba un poco, que esto imagino que a algunos pasará, pero era un poquito el perfil de médico, ¿no? De médico clásico, ¿no? De no abarcar un poco el concepto de la medicina interna. Pero realmente si os gusta, yo creo que no tenéis que tener miedo en escogerla, que no os vais a aburrir, que tiene esta parte, ¿no? de enfermedades sistémicas que si os gusta, pues podéis dedicar, ¿no? Un poquito a autoinmunes, a lupus y tal, pero que yo creo que si os atrae, no os arrepentiréis, ¿eh? No os arrepentiréis. Y al final también pensad que uno habitualmente acaba amando lo que hace el día a día. Y en el caso de la dermatología tampoco creo que sea una excepción. ¿Cuál es el hospital más quirúrgico de Barcelona? Bueno, Pues no sé, difícil de ahí. no sé. A todos ¿Qué hacen modos, todos MOS? Yo creo que en muchos sí, en todos no lo sé ahora. No sé si en Bellvitge hacen MOS. mi biche no lo sé. Mi biche quizás es el que es menos quirúrgico, creo yo. Y Vall d'Hebron no sé si hacen MOS tampoco. Sí, ¿no? Vall d'Hebron sí, yo creo que sí. Vale, que no lo sé. No, Yo creo que sí, Vall d'Hebron. sí, Nosotros, el Clinic, el Mar, sí. seguro. San Pau hacemos, yo creo En que, San Pau no lo sí sé. está el Arces. Sí. Ya Sí. de biche dudo ahora, ¿eh? Quizás sería un poquito menos quirúrgico porque en mi biche hay cirugía plástica que es muy Pero potente. bueno, esto que nosotros no sabemos responder, esto lo mejor que No, no, podéis no, hacer es esto no, ¿eh? preguntarle Es al poco sitio común. directamente y ellos os dirán, porque es que nos estamos hablando sin estar seguros y lo mejor es que les preguntéis a ellos, que sabrán mucho más. Sí. Mira, després, no, una pregunta como que es desconocida para ella. Bueno, que al final es como todo, ¿no? Haces 2 o 3 semanas de prácticas durante la carrera y ya está. Yo siempre lo explico que en mi caso, cuando la hice pensaba que sería asignatura mierda del trimestre y luego al final, pues mira, soy dermatólogo. Y porque me atrajo mucho. Si te atrae la dermatología y estás convencida de hacerlo, hazla porque no te arrepentirás, creo yo, ¿eh? No tengas miedo en eso. Porque si te gustó y tu día a día piensas que están las consultas y estarás a gusto, hazla que no te equivocarás. ¿Cómo ves ¿Cómo la veis la formación? formación? Esa. Digas. No, no, lee. ¿Cómo ves la formación de las personas que no conocen catalán a llegar al servicio? A ver, el catalán yo creo que no es ningún impedimento. Si vas al País Vasco, el vasco creo que es un poco más impedimento. Pero catalán no. El catalán, si venís de otra comunidad autónoma, no le tengáis ningún miedo. Lo vais a entender al cabo de 2 meses y al final vais a acabar hablando si tenéis voluntad. Esto como todo.
pero no creo que sea un criterio de exclusión, que no es de reparo si queréis venir a Barcelona para formaros, porque ya veréis que no es una dificultad, o no tiene que ser un impedimento. Y de hecho, en mi hospital, por ejemplo, a la gente que es de fuera, hacen cursos de catalán también, de R1, que bueno, también pues ayuda. Pero bueno, no tengáis miedo, ¿eh? Es una lengua románica que se parece mucho al castellano. Si fuera el euskera sí que es más complicado, pero el catalán no os preocupéis, igual que el gallego. Luego, tema de subespecialidades. Un poco lo que queráis, ¿no? O sea, ¿qué os gusta? ¿Que os gustan las infecciosas? Pues hay infecciosas. ¿Que os gustan las células de la sangre? Pues hay linfomas. ¿Que os gustan las autoinmunes? Pues las hay. ¿Que os gustan las inflamatorias? También. Es que un poquito de todo, la cirugía, la oncología, es que al final, cuando vienen las R1 les suelo decir, tú ves una lesión, aparte del tipo elemental de lesión, piensa en todos los cajoncitos, ¿no? Piensa en una enfermedad inflamatoria que te haga esto, una enfermedad tumoral que te haga esto, y así haces que tu cerebro funcione y lo que te está diciendo es que en realidad todo en la derma puede ser por muchas causas. Entonces, sí que te puedes subespecializar y de la misma manera, si tú prefieres saber un poquito de todo y ser un poquito generalista, también lo puedes hacer. Exacto. Pero eso, que si dices, no, pues incluso a mí es que me gustaba también Compedia, pues la vas a ver. O me gustaban las ETS, pues las vas a ver. O sea, lo que te guste, da igual. Sí, ahora que has dicho lo de pediatría, en los hospitales de Barcelona en general, no sé si es en todos, pero se hace una rotación externa en Sant Joan de Déu. Si no es en todos, Es en casi todos. le falta uno, ¿eh? No creo que Llevo muchos. 2 meses, que como que está muy bien porque es un hospital, ¿no?, de referencia a nivel de todo el estado, a nivel pediátrico, y está muy bien la rotación. Porque en los hospitales sí que hay unos que ven niños, hay otros que quizá no ven, pero bueno, en esta rotación sí que es muy aprovechable y realmente está muy bien organizada. Vale. 3 puntos fuertes. Ferran, te toca a ti empezar. Bueno, no, es dinámica y atractiva porque te permite ver la patología que tienes delante, que te permite ser autónomo en el sentido de que con pocos recursos puedes trabajar, ¿no? No te hace falta habitualmente tener un TAC, un electromiograma, con tu ojo, un dermatoscopio y el microscopio, el patólogo al lado habitualmente, puedes Bueno, el trabajar. patólogo al lado, o tú mismo, ¿eh? Porque O si tú eres mismo, sí. dermatólogo, O aquí puedes hacer AP dermatólogo. cuando acabes. O sea, puedes hacer dermatopatología siendo dermatólogo. Te Sí, sí, formas también para hacer eso. exacto. Entonces, eso me gusta, que te permite ser autónomo, un poquito igual que el oftalmólogo. No tanto quizá, pero en esa línea. Y yo creo que otro punto también es la calidad de vida, ¿no? Es También el punto. es el punto también, ¿no? Que aparte de, evidentemente, uno tener que hacer lo que le gusta, que es el punto más importante de todo, porque si no, apaga y vámonos, que es que encima tienes buena calidad de vida, especialmente cuando acaba la residencia. Entonces, creo que es un punto a tener en cuenta y que si vais a hacer Cobrarás bien. especialidades al mismo nivel y os gustan a todos igual, pues igual ese es el que pueda decantar la balanza. Igual, los puntos negativos a mí me cuesta encontrarlos. Seguro A que ver, los hay, ¿eh? Seguro que los a hay. ver los hilos, a ver los hilos. Claro, si os gusta mucho lo que es, por ejemplo, planta, pues no tiene. Así. Si os gusta mucho la cirugía, si os gusta mucho la cirugía, tenéis que hacer otra especialidad, ¿vale? Y si os gusta un poco, pero os gusta más la medicina, o no os gusta nada, yo diría que tampoco la descartéis, porque hay dermatólogos que luego acaban la residencia y no tocan un bisturí, o lo tocan Mm, para sacar una tontería, pero que te puedes amoldar un poco lo que a ti te guste, ¿no? Lo que te llama la atención, y sí, si te sí. gusta mucho la cirugía, hay dermatólogos que realmente hacen cosas hasta de cirugía plástica, ¿eh? Entonces, bueno. Pero digo, De hecho, ahora cuando nosotros acabamos, a mí cuando me dijeron, bueno, te puedes quedar a la... Me preguntaron, ¿quieres hacer cirugía? O sea, es algo que te dejan un poco a tu elección. Obviamente, si vas a buscar una plaza en otro sitio donde piden un cirujano, pues no te lo van a preguntar, te están pidiendo que hagas cirugía. Pero depende de dónde, sobre todo en hospitales grandes, donde hay gente que hace cirugía y hay otros que no exacto. hacen. Sí, sí.
Y otra cosa débil, el sueldo al principio, ¿no? Es una cosa que cuando acabes es un punto a favor, ¿no? Porque vas a cobrar bastante más que tus compañeros, pero mientras estás haciendo la residencia es un punto en contra, porque no vas a tener tanto como tus compañeros. Exacto. Y, y bueno, si se puede considerar punto débil también, ¿no? El, no, bueno, ¿eres médico? Bueno, eres dermatólogo. Sí, sí, exacto, ¿no? Que depende para qué parte de la sociedad o incluso también para qué parte del resto del staff médico la dermatología está como un punto por debajo, como, bueno, estos que miran pecas. Que luego cuando tienen ellos un debut raro son los primeros que vienen a verte. Bueno, esto depende. Pero También luego hay internistas que dicen, vamos a consultar con los dermatólogos, que ellos saben mucho, igual nos sacan hasta sí, del juego. también. O sea, luego está también el otro extremo, ¿eh? Pero Esto depende, ¿eh? Es un poco la concepción clásica que tenía la gente antes de que, ¿no? Solo quitar verrugas y ya está. Cuando la dermatología es de todo menos eso. luego otra cosa que si volveríamos a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo también. Estamos 100%. en un proceso de crisis existencial una vez acabar la residencia y en el momento actual yo creo que no está en crisis existencial es que no está vivo porque quien no se ha planteado la vida ahora mismo, pero en circunstancias normales yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sin duda alguna, ¿eh? ¿Y algún Mm. consejo respecto, ¿no? a la elección de la especialidad? Esta pregunta no sé si se refiere a la dermato en sí de los hospitales Yo creo que un poco de todo. Ahora que no- o a, ¿no? cualquier especialidad. No, lo importante es que os guste, que esto es muy difícil de saber porque al final durante la carrera la has estudiado pero tampoco la has practicado y sí que has hecho prácticas pero igual tampoco son el reflejo de la vida real. Como tener en cuenta que os haya gustado y sobre todo que os guste lo que vais a hacer en el día a día cuando seáis adjuntos, que es lo más importante, ¿no? Saber el día a día de la especialidad y saber que con ese día a día no os vais a quemar o sentir frustrados. Y no sé. Luego Rodolfo pregunta, ¿en qué momento se hace la subespecialización? Cuando sales de la residencia, bueno, habitualmente acaba la residencia y si en tu servicio, por ejemplo, ¿no? hay algún campo abierto que se te ofrece la posibilidad o tú muestras interés, habitualmente los jefes de servicio siempre potencian esa investigación. Entonces, pues te vas metiendo y vas haciendo. Y luego sí que hay másters para también formarte. Pero Yo sí, creo que la residencia es para formarte de todo, de lo que te gusta y de lo que no. O sea, es el único momento donde vas a aprender. Imagínate, yo soy poco quirúrgico, ¿no? Pero yo quiero saber quitar una cosa fácil. No te digo hacer la gran plastia donde traspases medio muslo hacia el abdomen, no, esa no. Pero oye, un osito para quitar un vaso celular, pues es algo que tengo que aprender a hacer. Y es el momento de la residencia. La residencia yo creo que no es para superespecializarse, eso ya lo harás una vez lo hayas visto todo, porque de hecho cuando empiezas quizá parece que te gusta una cosa y cuando llevas ya 3 años dices, bueno, pues tampoco me gustaba tanto y esto nuevo que no me habían enseñado me gusta más. sí, sí. Sí, sí, de acuerdo. Eso y no sé qué más. Si tenéis más preguntas, es el momento de hacerlas ahora. Consejos para escoger, pues que lo miréis un poco todo. Cosas que a lo mejor os planteáis. El sueldo, claro. El horario. ¿Cómo es la especialidad? ¿Cómo es el hospital? ¿Cómo es el ambiente del hospital? Si al final os estáis moviendo, no os estáis moviendo de vuestra casa. Si os vais a ir, que si la pareja. Un segundo que ahora me llaman a casa. Bueno, son muchos factores. Los que ha dicho Víctor son los principales. Os gusten las rotaciones que hay en cada hospital, que bueno, al final son un poquito parecidas en todos los sitios. El tema de si os tenéis que desplazar o no de dónde vivís. No Eso tenéis, es. no sé, son muchos factores. Pero yo tendría en cuenta pues un poquito, sobre todo, el tema de cómo es el servicio en sí, si las rotaciones que se hacen en cada servicio, si hay un poquito monográficos de todo, esto en general los hay. Cómo es el ambiente, que también es lo más importante, que bueno, yo creo que en general es bueno en todos, en los hospitales, porque yo cuando me fui a preguntar, me gustaron todos. Y bueno, no sé, un poquito lo que se dice siempre, tampoco. Y eso, que los hospitales, por lo menos los de Barcelona, incluso podemos hacer todos los de Cataluña, no solo la provincia de Barcelona, sino los de Cataluña,
nos vamos viendo una vez al mes, por lo menos en la reunión catalana, y todos nos vamos viendo que estamos bien formados. O sea que por eso no sufráis de que en este me han dicho que un poco peor. No, es que no sé quién os lo ha dicho, pero no. Y a muy malas, yo qué sé, si me lo invento, vais a Lleida y no tienen linfomas, puedes decir, pues mira, de relación externa me voy a un sitio que hagan linfomas y ya está. Claro, Porque al claro. final todo el mundo ve de todo, que por esto no os preocupéis tampoco. Que si no tenéis vuestra plaza soñada, que no os sintáis frustrados porque escoged otro sitio que también os formaréis bien. Ese es el mensaje. Y eso, que la rotación externa la podéis hacer donde queráis. Hay gente que se va haciendo, o sea, yo tengo resis mayores que se han venido a hacer la rotación externa al Clinic, que era aquí al lado. Yo me fui a Austria y ahora mi resis pequeña, hay una que se ha ido a África y otra que se va a ir a Australia. O sea, ¿qué hemos hecho dentro de la misma ciudad? Nos hemos ido por el continente, nos hemos ido a otro continente. Cada uno lo que quiera buscárselo, te lo buscas un poco y te apañas. Preguntas. ¿Por qué prefirieron hacer la residencia en Barcelona sobre otras comunidades y por sobre otros hospitales grandes? Vale. ¿Ferran o empiezo yo? No, di tú. Yo porque, de hecho, yo cogí el hospital que tenía al lado de casa, porque a mí me gusta vivir donde vivo. Y estaba muy a gusto y me había gustado siempre el hospital y cuando lo fui a ver tenía un ambiente que me gustaba. Luego, obviamente, por el resto de España vais a encontrar hospitales muy, muy buenos. Pero el nivel que hay aquí en Barcelona tenéis que tener en cuenta que es súper alto. De hecho, cuando vas a las reuniones por el resto de España, hay como núcleos de poder de la derma, ¿no? Y uno es, obviamente es Barcelona y otro que es obviamente es Madrid. O sea, eso siempre pasa en general con todos, ¿no? Y luego, pues, depende del tema, pues Valencia, depende del tema donde en Euskadi, depende del tema en Andalucía, ¿no? O sea, cada uno tiene, pero que digas, no, es que son potentes y son potentes en casi todo, realmente yo creo que las dos ciudades porque por población tienen mucho más paciente que ver y por tanto, simplemente por probabilidad, si hay 3 casos, pues lo normal es que haya uno en Barcelona, otro en Madrid y otro donde caiga. Y bueno, yo escogí mi hospital porque yo me hice la carrera en la Pompeu Fabra, que es la que depende del Hospital del Mar, y ya conocía el servicio, me gustaba mucho, y también vivo en Barcelona, entonces pues me quedé en la ciudad. Era una prioridad para mí. Quedan 3 minutitos, chicos, menos. Así que Dos. aprovechad. Un minuto ya. Bueno, eso es que se ha dicho todo. Muchas gracias por la info. Vale. Voy a saber, Isai, a por ello. Y eso, que no tengáis miedo. Bueno, si queréis el mail, yo el mío os lo digo sin problemas, no tengo problema, me podéis escribir directamente. Es vmorillas L. No os olvidéis de la L del final, Bueno, yo @gmail.com. os lo darán ¿Qué? en principio, pero yo escribo ahí, lo tenéis y ya está. Sí, ¿Eh? yo también la escribiré. Cualquier cosa que tengáis, o si queréis preguntar algo de mi hospital, pues también me podéis contactar, o si queréis hablar con un R3 o R4 o R2, os puedo facilitar el contacto. ¿Vale? Pues nada, un saludo y mucha suerte. Mucha suerte a todos. Por el hospital. Bueno, Ferran y Víctor, desde el Colegio de Médicos os queremos dar las gracias por vuestro tiempo y por vuestra dedicación. Muchísimas gracias. Buena tarde. Adiós. Y después a los que os habéis conectado, también agradeceros que os hayáis conectado y esperemos que este webinar pues, os haya sido muy útil. Muchísimas gracias y nos vemos por el Colegio de Médicos. Molt bé, adéu. Adiós. Gràcies a que vagi molt bé. tothom. Adéu. Adéu-siau. Adéu, Víctor. Adéu, que vagi bé, Ferran, ens veiem.